Y vamos a ver otras condiciones respecto de qué es lo que vamos a ganar al generar precisamente una compactación. ¿Qué condiciones específicas, qué características estamos variando respecto del suelo en su estado natural sin compactar?
Entonces, ¿qué hacemos nosotros precisamente cuando podemos realizar la compactación? Es alta resistencia al esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es uno de los temas que vamos a ver para el último corte y tiene que ver específicamente con entender qué pasa realmente respecto de la parte sólida. La parte sólida es muy importante dentro de las fases del suelo porque realmente su esqueleto es el que transmite o resiste, digamos, la carga de lo que se le esté colocando encima de ese suelo. Entonces, eso lo que da es mayor estabilidad. ¿Sí? El esfuerzo cortante es de fricción. Baja compresibilidad, menor asentamiento bajo carga estática. Eso de baja compresibilidad es importantísimo ya que nosotros cuando construimos nuestras edificaciones, ellas pues, tienen obviamente su peso propio. Y puede ser que el terreno al principio haya sido compactado o naturalmente ella no presentó ningún asentamiento, es decir, no se bajó nada al inicio, pero al cabo de 3, 5 años, 10 años, esa estructura empezó a bajar, ¿sí? Empezó a bajar. ¿Qué pasa con eso? Ah, pues precisamente para evitar esas cuestiones de tipo de asentamientos, se genera una buena compactación. Alto valor CBR, menor deformación bajo carga repetida. Eso es CBR, ¿sí? El California Bearing Ratio. Eso es un tema específico que ustedes tienen que manejar cuando lleguen a la asignatura de pavimentos. El CBR es digamos, es un ensayo que se realiza específicamente para ese tipo de, para ese tipo de obras civiles, ¿sí? Tiene más que todo que ver con vías. Baja permeabilidad, baja tendencia a absorber agua. Pues, es decir, si nosotros compactamos mucho, los espacios o los vacíos se van a reducir. Si se reducen, el agua, la única forma de que penetre es precisamente por esos espacios vacíos. De hecho, que dentro de los temas que les dije que investigaran para hoy de permeabilidad, de cabeza constante y cabeza variable, eso tiene que ver directamente con ese tema porque para el caso, lo que tiene que ver con los suelos finos, es decir, los que tienen la relación de vacíos muy pequeña, ¿sí? Son los que menos permiten el paso del agua en cierto momento. Entonces, un suelo grueso es más permeable. Necesitamos precisamente la compactación para que no nos varíen tanto las condiciones. Y ya sabemos que las condiciones de un suelo varían dependiendo del contenido de humedad que se tenga. Y baja susceptibilidad al congelamiento, menor probabilidad de congelamiento. Claro, viene exactamente de lo mismo. Entre menos vacíos tenga y si menos contenido de agua puede tener, obviamente, ese volumen de vacíos, pues menos posibilidad va a tener para congelamiento. Es decir, va a ser muy reducida. Todas esas mejoras nosotros las hacemos precisamente al desarrollar lo que es la compactación. Estoy guardando la sesión anterior. Pues bien, vamos a desarrollar precisamente lo que tiene que ver con el
un ejercicio donde vamos a aprender a graficar esa vaina, es decir, determinar, poder graficar y según lo que la indicación de que nos diga respecto del porcentaje de compactación en el terreno, pues, lo vamos a determinar precisamente con el gráfico, algo muy sencillo. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio. Por favor, desarrollenlo ahí. Los datos de las pruebas del laboratorio para una prueba Proctor estándar se dan en la siguiente tabla, es decir, la tablita que observamos ahí. Encuentra el peso específico seco en kilonewton por metro cúbico máximo y el contenido de humedad óptimo, es decir, el contenido de humedad correspondiente al gamma seco máximo. Si la gravedad específica de los sólidos es de 2.72, determine la relación de vacíos y el grado de saturación en el contenido de humedad óptimo. Determinar el contenido de agua requerido para lograr el 95% de la densidad seca máxima. Por ahora, con estos datos, vamos precisamente a determinar lo que vendría siendo la construcción de la curva. Entonces vamos a tener para todos el mismo volumen, es decir, se desarrolló con el mismo cilindro, los mismos anillos del ensayo. Obtuvimos una masa de suelo, es decir, los kilogramos que podemos medir ahí en el ensayo de laboratorio y el contenido de humedad correspondiente a ese peso. ¿Sí? Como tenemos el peso, tenemos los gramos y tenemos el volumen, en general nosotros podíamos utilizar la aceleración de la gravedad para obtener los datos de peso. ¿Sí? Entonces, por favor, determinan el gamma para cada uno de estos correspondiente a ese contenido de humedad. Y con eso vamos a aplicar específicamente esta formulita. Para el caso, por favor, ustedes ya saben que conmigo van a trabajar siempre la gravedad, la aceleración de la gravedad con el valor de 10. Entonces, por favor, desarrollen esto, ¿sí? Obtienen los gamas secos y empezamos a construir la gráfica. Háganlo en este momento.
Entonces, una vez más, vamos específicamente a generar lo que es el gráfico de la curva de compactación. Para generar el gráfico de la curva de compactación, estos son, digamos, datos típicos que nos saldrían de desarrollar el ensayo de Proctor o Proctor modificado. En este caso, este es el de Proctor estándar. Ahí no lo dice. Entonces tenemos un volumen, tenemos lo que pudimos determinar en el laboratorio del peso o gramos de lo que es la masa precisamente de ese suelo correspondiente a cierto contenido de humedad. Con esos datos, ¿sí?, y la aceleración de la gravedad, nosotros podemos determinar perfectamente lo que es el gamma y con el dato de contenido de humedad correspondiente obtenemos el gamma seco máximo. Es decir, podemos construir nuestra gráfica de curva de compactación. Ingeniero, una pregunta. Dale, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el Proctor estándar y el unificado? Bueno, digamos que así como vimos en el grafiquito, ¿sí?, el caso, dependiendo si es con los mismos anillos, lo que cambia es precisamente el dispositivo, ¿sí?, el dispositivo. Entonces, notarán de que este tiene una altura y este tiene otra altura. Eso, pues, en general, cambia las condiciones respecto de los resultados de la energía que se le aplica para esa compactación. Existen estos otros que pueden utilizarse todos con el mismo dispositivo, pero empiezan a variar las capas. Ya no es en 3 capas, sino incluso en 5 capas. Depende de la condición del ensayo que se esté realizando. Nosotros podemos, no siempre vamos a saber con qué tipo de anillos y con qué tipo de dispositivo y en cuántas capas vamos a realizar los ensayos de laboratorio. Pero en general, nosotros con cualquiera de esos, pues para algunos se utilizan más para suelos gruesos y otros se utilizan más para suelos finos, ¿sí? Entonces, para esas condiciones, sabiendo de entradita qué tipo de suelo es, para eso normalmente ya hemos desarrollado la clasificación del suelo, pues podemos determinar cuál es el que nos sirve más, es decir, en cuál podemos obtener los datos más rápido para poder construir nuestra curva de compactación. Y eso en general es la cuestión. Varía de pronto lo que es el dispositivo para sobre lo que tenga que ver con la energía de compactación. Es decir, entre mayor altura, pues se supone que debe tener mayor energía. Entonces, si varía eso, podemos determinarlo para cierto tipo de suelos. Entonces, de pronto algún suelo que sea más fino, podríamos estar utilizando cierto ensayo y para un suelo grueso de pronto otro ensayo, ¿sí? Es eso. Pero en general, los tipos de datos que obtenemos de contenido de humedad, de masa del suelo y el volumen del anillo con el que estamos trabajando, siempre son datos que vamos a poder obtener sin ningún problema. Y respecto de eso, podemos construir la curva.
Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a poder obtener datos de contenidos de humedad por la parte de abajo y gamas secos por la parte de la ordenada. Con eso vamos, con esos puntos vamos a construir la curva y podemos determinar cuánto sería el gamma seco máximo y cuánto sería el contenido de humedad óptimo. Luego de eso, ¿qué hacemos? Ah, bueno, nos hablan ahí sobre el 95%, entonces determinamos cuánto sería el 95% de esos datos, cuál sería la densidad en el terreno que debemos determinar. Entonces, facilito, ahí en un Incal lo hacen su hojita de cálculo. ¿Cuánto les dio ya el primer dato? Esto es muy rápido. Es decir, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces vamos a poder determinar un gamma seco para ese tipo de suelo. 6 veces. Es decir, vamos a tener 6 puntos para poder construir esa gráfica.
¿Cuánto les dio para el primer contenido de humedad del gamma seco? ¿Cuánto les dio el gamma seco para el primer dato? ¿Se durmieron o qué? Ingeniero, ¿puede volver a colocar la diapositiva del ejercicio, por favor? Ahí está. ¿Quién lo hizo ya? Ingeniero, pues supongo que es 1.86 por 10 a la menos 3. Me dio a mí. 1.86 por 10 a la menos 3. ¿Estoy bien? Estoy mal. Lo que le está dando en kilonewton por metro cúbico. Me está dando. O con las unidades. O sea, ya lo a kilonewton por metro cúbico, que en general son las